Bueno, este miércoles se ha conocido el índice de inflación del mes de agosto. Se preveía que iba a ser de 2 dígitos, lo que indudablemente empieza a agravar muchísimo el cuadro de situación ya grave que tenemos, y que indudablemente esto también proyecta que hacia adelante las cosas pueden empeorar, sobre todo a partir de esta especie de olla de presión en donde se está sosteniendo la tapa para que no salte con estos congelamientos de precios. Por eso queríamos hoy charlar con un economista, y le voy a agradecer a Valeriano Colque que nos haya atendido hoy día para que podamos analizar un poco de este 12,5, porque además creo que el rubro alimentos es el de lo que más saltó, creo que está rozando el 15%, pero posiblemente él me pueda dar algunos datos más. Y fundamentalmente lo que queremos conocer es cómo sigue esto, digamos, cómo esto golpea y cómo, en definitiva, si esto es un trampolín o no para que el próximo mes puedan las cosas ir un poco más allá. Así que voy a agradecerle a Valeriano que nos haya atendido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, estimado amigo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Bueno, gracias. Te estuve escuchando. Bueno, la inflación de agosto fue de 2 dígitos, el 12,4, la de alimento 16,5, la de alimento y bebida, la de agosto. Por supuesto que esto evidentemente va a seguir en este ritmo de 2 dígitos por lo menos en septiembre, porque siempre los impactos suelen tener su tiempo para hacerse efectivo luego de un acto económico, ya sea una devaluación o bien un plan platita como está ocurriendo ahora. Por supuesto, evidentemente esto va a seguir porque no hay ningún plan de estabilización, ni menos a esta altura del partido, para bajar o contener la inflación. Y vos fíjate que Massa está conteniendo la inflación a fuerza de frenar la salida de dólares de los importadores, lo cual está provocando recesión. Y por otro lado, ¿no es cierto?, evidentemente al no haber dólares efectivos, de reservas netas, entonces está usando reservas negativas en este momento, que son los encajes de los depositantes en dólares. Entonces en este momento hay alrededor de 15.000 millones de dólares negativos y 15.000 millones de dólares de deuda a los importadores, que le prometieron a los 180 días darle los dólares para que importen los insumos. Bueno, como no le están dando, y evidentemente está sosteniendo esto más que no se le vayan mucho al dólar, pero a costa de que, como bien señalaste vos, esta es una olla de presión que en cualquier momento va a saldar y se va a profundizar más. Vos fíjate con la medida que tomó respecto de la categorización, de bajar la categoría cuarta del impuesto a la ganancia, justamente el impuesto más progresivo, y no tocar otros impuestos que son regresivos, como la actividad económica o como se llama acá en Salta, o ingresos brutos, o bajar la alícuota del IVA. Entonces está generando dos aspectos que van a impactar también en la inflación. Es decir, sigue el gasto público como consecuencia de los planes platita que está generando a través para la elección, y no, entonces está aumentando el gasto, y evidentemente le caen los ingresos como consecuencia de este tema de impuesto a la ganancia, lo cual evidentemente no escuché a ningún gobernador, salvo al subgobernador de Córdoba, quejarse porque es un impuesto del 62% comparticipable en las provincias. El resto de la provincia no dijeron nada. Bueno, entonces evidentemente, ¿esto qué va a ocurrir? Esto le va a costar al Estado 1 billón de pesos como consecuencia de la faltante de ingresos, lo cual evidente, ¿eso qué significa? Que cuando te cuesta 1 billón de pesos, que es mayor emisión y como consecuencia mayor inflación, ¿no? Ahora, esto, digamos, indudablemente que ya las provincias atraviesan una situación difícil. Fíjate la reacción que han tenido cuando Massa tuvo esta, no sé si decir torpeza o error político de anunciar ese bono, que los gobernadores le salieron al cruce y terminaron todos oponiéndose a esto, porque ya atraviesan una situación insostenible, que además se les prive de los fondos que de este impuesto que ahora acaban de retocar. Bueno, esto no debe ser una buena noticia para las provincias, que ya vienen seriamente comprometidas.
pero sin embargo las provincias que no son, que son oficialistas, digamos así, no dijeron nada, al contrario, hubo una reunión en Tucumán donde apoyaron las medidas de Massa. Entonces quiere decir que no le perjudica mucho o no le molesta mucho la actitud de Massa. Ahora, lo que preocupa es que un ministro candidato utilice los fondos de todos los argentinos para hacer política, ¿no? Evidentemente eso no corresponde, una falta de ética, y desde luego están haciendo cualquier cosa como para tratar de salvar el poder, ¿no? Pero bueno, la gente dirá otra cosa. Pero además, estimado amigo, esto va a haber proyecciones, no hay ninguna posibilidad. Vos fíjate, es muy probable que terminadas las elecciones el 22 de octubre haya otra devaluación, porque la devaluación que hizo es la que le venía pidiendo el fondo para corregir las distorsiones de los precios relativos de la economía y por supuesto la brecha cambiaria que existe en este momento, que da lugar a una cantidad de dólares que eso no existe, y esto lo tiene justamente para sostener que no se le vaya al dólar blue, o qué sé yo, se le disparen. Esto además le va a dificultar cumplir las metas que se había comprometido con el Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? Pero hay una cuestión. Vos fíjate, recién recibí un informe de Estados Unidos, de una gente conocida, ya el Fondo Monetario cuestionó la medida del impuesto a la ganancia de Massa. Por eso, como yo te decía recién, en vez de buscar ingresos para bajar el déficit, al contrario, caen los ingresos y siguen los gastos como aumentando el déficit. Eso ya, el Fondo Monetario ya no le gustó nada, pero hay una cuestión acá que no nos engañemos. Vos fíjate, nunca el gobierno de Fernández y el ministro Massa cumplió con lo que se había comprometido con el Fondo Monetario. Sin embargo, el Fondo Monetario le sigue dando platita. ¿Para qué? Para que le pague a ellos después y no entre en un default que sería peor que, evidentemente, lo que está ocurriendo ahora. Pero bueno, por eso te digo, entonces yo te reto porque no cumplís conmigo, pero sin embargo te sigo dando plata. Bueno, una cosa rara, ¿no es cierto? Bueno, por eso te digo, y al no tener el tirón de oreja como debe ser, yo sigo haciendo lo mismo y lo que a mí me interesa para tratar de entrar al balotaje por lo menos en la próxima elección, ¿no? Ahora, Valeriano, una preocupación de tipo casi doméstica, te diría, es esto que hablábamos hace un rato, que se está sosteniendo la tapa de una olla a presión que tiene ya una evolución, una ebullición, te diría, muy preocupante, claro. Y que esto, digamos, de sostener los precios en arreglos para congelar precios hasta las elecciones. Entonces la pregunta lógica, indudable, es ¿qué va a pasar después? Porque va a tener que haber un solo aumento que compense todos los aumentos congelados de agosto, de septiembre, los de octubre, con una inflación de más de 2 dígitos. No sabemos a dónde vamos a ir a parar, como dice la Zamba, después de octubre, si esto se tiene que actualizar de golpe. Pero es que por sí los precios justos no están funcionando. Vos fíjate, la carne aumentó el 60% en agosto, pero digamos que impactó muchísimo en la inflación ahora, de que recién del 12,4% impactó muchísimo el precio de la carne, pero vos fíjate que los precios justos, vos vas a las góndolas donde hay precios justos, que son en las grandes cadenas, y no hay productos. No hay los productos que se acordaron para mantener el precio justo. Y por otro lado, los almacenes de barrio, el interior del país no tiene ese beneficio que tiene el AMBA, entre comillas, de los precios justos. Entonces, evidentemente, vos vas a un almacén o vas a un súper, lo que sea acá en Salta, y tienen precios totalmente diferentes. Y no hay un peso de mucho margen de diferencia que hay. Entonces, ¿por qué? Porque esto, ¿cómo ocurrió? Porque la devaluación, cuando vos haces una devaluación sin un programa, ocurre lo que ocurrió en la Argentina. Y evidentemente tiende a profundizarse. Vos fíjate, estimado amigo, a los jubilados por ley, que es la actualización que se hace trimestralmente,
le aumentaron el 23,29% y le van a dar un bono de 37.000 pesos. Bueno, ¿cuánto fue la devaluación? 22,4%, o sea que ya la devaluación se comió el aumento a los pobres jubilados que ya no dan más, evidentemente, y desde luego esto va a seguir profundizándose. Yo la verdad es que vi muchas crisis, pero como esta que veo gente que no llega, que no come, o que come salteado, como se dice acá, evidentemente una cosa muy dura y dolorosa, ¿no? Valeriano, me quedé pensando lo que me decías, que claro, los precios justos llegan a las grandes cadenas, en los grandes supermercados, pero no a los almacenes, a los mini mercados y todo lo demás. ¿Está más o menos establecido en porcentajes de venta cuánto de las ventas de alimentos corresponden a los supermercados y cuánto a estos almacenes de barrio? Bueno, yo te digo una cosa, las grandes cadenas evidentemente son para los centros, la gente del centro, por decirlo así, que tiene un poder adquisitivo, ¿no es cierto?, tan deteriorado como la gente de los barrios, por ejemplo. ¿Me explico? Bien, pero vos fíjate vos que el consumo cayó casi un 7,6% en agosto. ¿Eso qué te quiere decir a vos? Cuando cae el consumo quiere decir que la gente, aún trabajando en blanco, hay un 35% de trabajadores en blanco que no llegan a fin de mes. Entonces calculamos, tenés una población de casi 5 millones de jubilados, con la mísera jubilación que tienen, ni siquiera le alcanza para comer ni hasta el día 12 o 15. Además, vos sabés que los jubilados los que más gastan sus ingresos son en los remedios. Los remedios subieron un 11,6%, digamos, en julio, y ahora se habla de un 12 o 13% en los remedios. Entonces, evidentemente, todo esto impacta mucho y, por supuesto, en el mal humor de la sociedad. Y desde luego, ¿no es cierto?, esto trae aparejado que vamos a seguir esperando cosas no gratas, porque no hay ningún plan ni nada por el estilo que nos diga o que nos permita ver un horizonte donde esto se calme o por lo menos se aquiete. No hay ninguno, al contrario, la inflación va a seguir siendo alta. Además, lo que vos dejás o frenás ahora es una inflación que guarda la basura bajo la alfombra, y en algún momento es una inflación reprimida y en algún momento tiene que salir a flote. Pero eso, evidentemente es una bomba de tiempo. Claro, exactamente, por eso evidentemente este es un polvorín que lamentablemente va a seguir activo hasta inclusive cambiando la presidencia, porque el próximo presidente que venga, por un gran equipo económico que tengan, ¿no es cierto?, evidentemente requiere de un tiempo que para esto ir acomodándolos, como dicen el dicho, los melones en el camión. Y además, evidentemente, es más fácil destruir que construir. Entonces vos para construir te lleva más tiempo y tenés que tener la suficiente capacidad para que la gente lo entienda y lo acepte, pero con un horizonte que, digamos, que la gente estima que va a haber una luz al final del túnel. No hay otra forma. Además tenés que realizar acuerdos evidentemente que necesitan que ese acuerdo sea prácticamente un acuerdo tipo de la Moncloa, pero bueno, en la Argentina evidentemente cuesta mucho eso, los acuerdos, porque acá cada uno tira agua para su molino, pero además, evidentemente, acá las políticas, no hay política de Estado, y desde luego, al no haber política de Estado, el presidente que asume empieza a criticar al anterior, y si hizo cosa buena el anterior, en vez de profundizarla, mejorarla o continuarla, no, la destruye porque evidentemente la hizo el anterior. Te doy un caso de Vaca Muerta. Macri dejó listo para que hicieran la licitación, que si se hubiera hecho, si hubiera continuado, no hubiéramos ahorrado $12.000 millones de la importación. Un error recurrente, ¿no?, que nos cuesta muchísimo. Eso nos pasa, por eso te digo. Además, vos fíjate, te doy otros datos, estimado amigo. La inflación de los países vecinos, que también sufrieron la guerra, que también sufrieron la pandemia, y desde luego también sufrieron sequía, etcétera, etcétera. Te doy el caso, el que más alta tuvo la inflación en agosto fue Bolivia, el 0,39%. Todo el resto es 0,3%, 0,5%,
todo así, incluso deflación como el caso de Paraguay, menos 0,3. Bueno, los números son realmente dolorosos para nosotros. Valeriano, te agradezco muchísimo habernos atendido hoy día. Gracias muy amable. a vos y saludo a tu audiencia y a tu equipo. Muchas gracias. Y, bueno, feliz milagro para todos. Lo mismo, igualmente, y un abrazo. Gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.